final. Pues nosotros venimos a celebrar una asamblea informativa. Hemos escuchado con mucha atención y con paciencia la respuesta institucional que se ha dado al incremento del transporte público, que se ha dado sobre todo al descontento de la gente por el incremento. Ya ha habido otras movilizaciones aquí mismo en Toluca de estudiantes y no, desde nuestro punto de vista, no ha sido una respuesta adecuada, ni del gobierno del Estado de México, ni del Poder Legislativo. Y como hemos sido pacientes como movimiento social, porque Morena es más amplio que el propio partido. O sea, Morena es el brazo electoral del movimiento Regeneración Nacional. Y hoy venimos aquí como movimiento Regeneración Nacional a fijar nuestra posición porque no nos es satisfactoria la posición que han fijado los diputados y las diputadas de Morena. Decir que le van a pedir al gobernador a ver si los quiere recibir. Desde nuestro punto de vista, los derechos y las libertades no se solicitan, se exigen, se conquistan. Y la gente está muy cansada de este tipo de respuestas. Pues hoy van a venir compañeros, compañeras, dirigentes del partido, militantes de todo el Estado de México, de varias regiones, de la zona norponiente, de la zona de los volcanes, de la zona oriente, de la zona metropolitana, del Valle de Toluca, del sur del estado, para que juntos hagamos algunas propuestas concretas sobre, desde nuestro punto de vista, qué ruta se debería seguir y exigir, por supuesto, que se detenga este abuso en contra de la gente. Estamos en el umbral de un Congreso Nacional que se está planteando en términos de, francamente, destituir a Jay Kolpolensky, que no solamente pues, ha sido complaciente con este tipo de actitudes, no solamente en la legislatura del Estado de México, hay que decirlo, en varias legislaturas de la República la gente está muy decepcionada porque a pesar de contar con una mayoría el Movimiento de Regeneración Nacional se está haciendo muy complaciente con gobernadores a la vieja usanza prianista, perredista, que de alguna manera siguen saqueando las finanzas de los ayuntamientos y de los estados. Entonces, ¿tú qué esperas de este Consejo Nacional? ¿Qué puede surgir de este evento el próximo domingo 26? Sí, yo espero que Morena retome rumbo, que salga del marasmo en el que la propia dirigencia lo ha metido, que se supere la vía judicial, que prevalezca lo que dice nuestro estatuto, que se complemente el Comité Nacional, que está incompleto, y que se nombre también a la Comisión Nacional de Elecciones para que sea esta comisión la que se haga cargo de los procesos y que el Comité Nacional se dedique a dar cumplimiento a la resolución del tribunal, que es reponer el proceso de renovación de Morena. Como la gente sabe, el proceso de renovación de Morena se interrumpió derivado de una resolución del tribunal. tribunal. 90 días, ¿no?, para reponerlo. Sí, y prácticamente no se ha hecho nada para reponerlo. El CEN tendría que estar concentrado en eso. Y todo el asunto de las candidaturas y de las elecciones lo tiene que atender a quien estatutariamente le compete, que es la Comisión Nacional de Elecciones. Claro. Pues sí, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Porque ya empieza a llegar la gente y sabemos que vas a estar muy ocupado en la organización de este magno evento. Pues decirle a la gente que de lo que definamos el día de hoy y de la reacción, por supuesto, que venga de la legislatura y del gobierno del Estado, tendremos que evaluar una ruta de movilizaciones constantes y masivas para detener esta abuso. Muy bien, muchas gracias, amigos. Por lo pronto nos despedimos de Daniel Serrano, no sin antes comentar que yo en lo personal percibo a veces una intención del gobernador Alfredo del Mazo más comprometida con la Cuarta Transformación, con el presidente López Obrador, aunque probablemente es nada más de dientes para afuera, no lo sabemos, pero aparentemente más comprometida su actitud que los propios diputados del Estado de México, que tenemos aquí el Congreso del Estado a mi mano izquierda, la mano derecha de su cámara. Me gustaría que hagas un paneo. Con honrosas excepciones que hoy van a estar aquí con nosotros. Con muy honrosas excepciones, hay que mencionarlo, eso es muy importante.
y a ver si tenemos oportunidad de platicar con algunas de esas excepciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Decidimos realizar esta asamblea informativa porque se agotó nuestra paciencia. Hemos estado a la expectativa de las respuestas institucionales, a la inconformidad social por el incremento a la tarifa del transporte público y estamos muy decepcionados del cinismo y el sometimiento ante el gremio transportista del secretario de Movilidad, Raimundo Martínez Carvajal. Decepcionados del comportamiento de las y los diputados que, salvo honrosas excepciones, no hacen más que exhortar y mendigar la atención del señor gobernador. Decepcionados del trato que ha recibido la sociedad civil organizada y las y los jóvenes estudiantes, a quienes reconocemos su valentía y el día de hoy extendemos desde aquí nuestra mano. No nos debe sorprender el grave problema de movilidad que enfrentamos en el Estado de México. Ha pasado de gobierno a gobierno, heredándose un problema cada vez mayor. Y la respuesta ha sido la privatización. Privatizan todo lo que no pueden y no quieren resolver. Y hoy nos encontramos sumergidos en una gran olla de presión. Las y los mexiquenses no tenemos garantizado nuestro derecho a la movilidad porque el gobierno estatal se deshizo de esa responsabilidad. Renegó de su obligación de garantizarle a la ciudadanía servicios de traslados dignos, no pudo y convirtió nuestro derecho a trasladarnos en un negocio. La movilidad es un negocio en el Estado de México. Cada vez es una verdadera injusticia social que se justifique un cobro de 12 pesos por un trayecto de 5 kilómetros, cuando en la Ciudad de México se puede recorrer de norte a sur toda la ciudad por la cantidad de 5 pesos, de una manera rápida, eficiente, masiva y sobre todo menos contaminante. Le exigimos al gobernador Alfredo del Mazo que ante la incapacidad de su secretario sea él el que impida que esta injusticia se materialice. Exigimos que no haya aumentos cuando los derechos de la ciudadanía no están garantizados. Y le recordamos a nuestros compañeros y compañeras diputadas que los derechos y las libertades no se exhortan, no se piden, se exigen, se conquistan. No podemos permitir y no vamos a permitir un incremento al transporte público cuando las unidades en que se trasladan las y los mexiquenses carecen de las condiciones mínimas de dignidad para trasladarse. Si existe un verdadero compromiso de trabajo conjunto con el gobierno federal, si el acompañamiento a las políticas del presidente López Obrador es real, debe haber un compromiso con las y los jóvenes estudiantes. Se les debe motivar a continuar con sus estudios, que indudablemente son abandonados por la insuficiencia económica. Que se escuche bien y que se escuche lejos. Las y los jóvenes deben de tener un 50% de descuento. Debe haber un compromiso real para que esta generación sea la generación de la transformación de México. De igual manera, no podemos permitir la afectación en los ingresos de las personas
de la tercera edad. Afortunadamente, la cuarta transformación ha posibilitado que puedan vivir más dignamente. Por lo tanto, no debemos sofocar este primer respiro que están teniendo las personas que ya han dado gran parte de su vida a este país. Debemos garantizarles la gratuidad en su movilidad. No podemos dinamitar su ingreso y no podemos condenarlos a la vida de la limosna. Es necesario que se corrija la política de movilidad en nuestro estado. Exigimos la renuncia del secretario de Movilidad, Raimundo Martínez Carvajal. También, y lo queremos dejar claro, reconocemos la importancia del esfuerzo que realizan los operadores, en su mayoría hombres, pero también de las mujeres operarias. Estamos conscientes de que deben vivir dignamente. Por ello, esta negación al incremento de la tarifa no es una negación a sus derechos. Deben tener sus derechos garantizados. Por eso queremos hacer una propuesta, que la tarifa, si llega a ser de 11 pesos, que el gobierno subsidie 2 pesos de cada traslado y la ciudadanía solamente pague 9 pesos por trayecto. Y así se puede garantizar un salario digno para las y los operadores. Esto, compañeras, compañeros, no es imposible. De hecho, es lo mínimo que deberían de hacer. Por mencionarles un ejemplo, cada costo real del traslado en el metro en la Ciudad de México es de 18 pesos, pero el gobierno subsidia el 72% del traslado. Por eso se pagan solamente 5 pesos. Es decir, por cada viaje que se realiza en el metro, el gobierno de la Ciudad de México, hay que decirlo ahora, un gobierno de Morena, pone 13 pesos. Por ahora, nosotros en el Estado de México estamos pidiendo 2 pesos. 2 pesos de subsidio del transporte del gobierno del Estado de México. Nosotros consideramos que eso es lo justo. ¿Ustedes qué opinan? Porque se acusa a los movimientos sociales de que solo protestan, pero no hay propuestas. Aquí dejamos ya las propuestas. No vamos a cometer la ingenuidad de ir a entregar un oficio, porque ya sabemos qué es lo que hacen con él. Pero afortunadamente aquí están los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación que han consignado cuáles son nuestras propuestas. Y venimos también a pedir una explicación a las y a los compañeros diputados. Hemos conversado con las compañeras diputadas locales y nos han compartido que la compañera Elba Aldana solicitó que la comparecencia del secretario de Movilidad se diera antes de que se autorizara el tarifazo, y que el presidente de la Comisión de Transporte dijo que primero había que hablar con los transportistas. Si esto es cierto, es muy delicado y las y los diputados deben una explicación. Estamos aquí, compañeras y compañeros, que tomamos las calles
para que ahora las y los diputados tuvieran un espacio al interior del recinto legislativo. Y no dudaremos en tomar nuevamente las calles para recordarles cuál es su obligación. Hace unos días dieron una conferencia de prensa, nuevamente exhortando, pidiendo por favor que se sentara el secretario de Movilidad. El presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que nunca era tarde para empezar. Le queremos pedir al presidente de la Junta de Coordinación Política que la próxima vez que diga que nunca es tarde para empezar, lo diga viéndose frente a un espejo. Nunca es tarde, compañeras y compañeros diputados, para empezar. Nosotros, las y los compañeros de Morena, les otorgamos la mayoría. Tienen ustedes las condiciones de revertir esta injusticia. No deben olvidar que están del lado del pueblo. Como diría el licenciado López Obrador, esta bancada está a punto de pasar a la historia, pero de irse al basurero de la historia si traicionan al pueblo del Estado de México. Nunca más decisiones a la espalda del pueblo del Estado de México. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que vivan las y los estudiantes! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias, compañeras, compañeros.